Recibimos a los pastores David y María con un aplauso. Dios bendiga. Puede tomar asiento, iglesia. El Señor les bendiga. Qué preciosa que está la casa del Señor. Preciosa la ampliación, bueno, el amor, la dedicación. Y bueno, y feliz aniversario. Me enteré recién que era el aniversario de la iglesia, así que a lo buen pentecostal, decirle a tu vecino feliz aniversario. Hace 11, ¿verdad? Que venimos remándola y venimos luchando y venimos trabajando. Y si algo vamos a mirar para atrás es para ver todo lo que se ha hecho y cuán bueno ha sido Jesús. Claro que va a haber una fatiga, va a haber un cansancio físico porque somos humanos, pero cuando empezamos a ver el fruto, ahí los pastores agarramos, ¿verdad?, coraje nuevamente y nos enfocamos en lo que el Señor quiere hacer. Podemos decir juntos como iglesia, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero aún hay mucho más por ganar, mucho más por conquistar, mucho más por conocer del Señor en este tiempo. Feliz de poder estar aquí junto a mi esposo, feliz de poder servir al Dios eterno, a nuestro amado Señor. Y bueno, y gracias a los pastores y a esta casa por recibirnos, a estos locos que les gusta tanto la Biblia, del seminario por allí, ¿verdad? Pero con un corazón pastoral, porque pastoreamos en la ciudad, bendita ciudad de Joaquín Suárez, una iglesia de jóvenes. El Señor nos regala y nos regala y nos regala jóvenes y adolescentes, y damos gloria al Señor por la congregación muy activa que hay allá en aquella casa. Le contaba a la pastora que cuando subieron los niños, tenemos 2 pisos en la iglesia, al culto infantil, se fueron como 20, quedó vacía la iglesia, hermano. Aquello era una cuestión, y damos gracias al Señor por la Grey. Así que disfrutá el habitar en esta congregación preciosa, disfrutá estos 11 años y que el Señor pueda llevarte a más en todas las áreas de tu vida. El Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Ahí. Ah, qué caballero, todo para. Bueno, que Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Si me permiten, vamos a hacer algo que yo considero que es importante, y es primero hablar de la palabra y después hablamos del seminario. ¿Está bien? ¿Cuántos me acompañan en este tiempo? Amén. Bien, 2 me acompañan, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres tú el que nos ha convocado. Gracias porque se nota que tú estás en este lugar. Todo este tiempo, Señor, hemos visto, Señor, cómo han avanzado, cómo han crecido. Y eso es símbolo de solo una cosa. Tú estás aquí en esta casa, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más tú te haces presente en medio nuestro. Toma tu lugar, que tu palabra pueda caer en buena tierra y dar fruto para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Bueno, muy bien, quiero compartirles algo antes de hablarles del seminario que el Señor ha colocado en nuestro corazón, que gracias a la oportunidad que tenemos de ir por diferentes lugares, nosotros junto a mi esposa dijimos, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere para este tiempo, para la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. No hablo ni de casa de paz, ni de casa de Dios. Hablo de la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? A ver. Acá tenemos la iglesia. Entonces le puse como título a mi reflexión, la iglesia del 2026. ¿Cuánto quiere ser la iglesia del 2026? Ahí tenés, mirá, Leo, como 10 que levantaron la mano. Vamos a hacer la iglesia del 2026. Pero para hacer la iglesia del 2026, yo quiero llevarte por varios momentos en mi reflexión, déjenme verla ahora, así no los aburro, que quiero poder mostrarte aquello que Dios ha colocado en nuestro corazón y que estamos compartiendo en las iglesias que el Señor nos permite visitar. Porque le dijimos, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para este tiempo? No hay duda que Dios está hablando algo bien interesante, y es de la importancia del reino de Dios. Y en la coordinación justo hablaron acerca de que en este tiempo hablaron acerca del reino de Dios, que dice buscar primeramente el reino y lo demás vendrá añadido. Hoy no te voy a hablar del reino,
pero sí te voy a hablar de aquello que el Señor ha colocado en mi corazón. Que sin duda, a mí me gusta predicar de lo que yo entiendo que Dios me habla a mí primero, ¿no? Algo que creo que Dios quiere para mi vida, para mi congregación, pero también para la iglesia de Jesucristo. Y la importancia del reino es clave para poder entender lo que Dios quiere establecer para la iglesia del 2026. Debemos ser una iglesia que marque la diferencia, que siga siendo relevante, que atienda las necesidades de la sociedad, pero que marque una cosa bien puntual, que sea una iglesia llena del Espíritu Santo y de su presencia. Amén. Que podamos ser esa iglesia que logra entender que necesitamos al Espíritu Santo. Y cuando nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que tú quieres compartir? El Señor nos llevó a una historia. Yo quiero llevarte en 3 etapas que quiero que me acompañes. Primero quiero hablarte de una iglesia que para nosotros fue clave, porque es una iglesia que Dios colocó su mirada, una iglesia que nadie la tenía en cuenta, pero Dios sí la tenía en cuenta. Y quiero mostrarte esa iglesia. Después quiero mostrarte lo que Dios demanda para lograr ser esa iglesia como individuos. Y después voy a culminar mostrándote lo importante de ser los individuos llenos del Espíritu Santo con una iglesia que entiende lo que tiene que hacer. Así que espero que me puedas acompañar en ese proceso. Pero saben que algo que Dios sí me ha mostrado en este tiempo es lo siguiente. Y es que, ¿vieron que cuando Jesús caminaba, Él generaba 2 respuestas? Los que lo amaban y los que lo rechazaban. Pero también esa situación generaba algunas cosas. Por ejemplo, aquellos que tenían la expectativa lograban alcanzar el favor de Dios. Pero también estaban aquellos que dudaban, porque decían, a este yo lo conozco, este es el hijo del carpintero, yo conozco a sus hermanos. Yo entonces no sé si él tiene algo para darme, y por causa de eso no recibían lo que Dios tenía para ellos. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Seamos la iglesia que tengamos la expectativa de que al Dios que adoramos es el Dios que sigue haciendo la obra. Entonces son ustedes los que van a generar lo que hoy se dice esa atmósfera de fe, de creer como iglesia. Porque sin duda que Dios está llamando a una iglesia. Yo soy inquieto, no sé cómo es el pastor Leo para predicar, pero yo soy inquieto, ¿ya? Dios está llamando a una iglesia con 2 grandes cualidades. Primero, esto me ha dicho a mí de forma muy personal de Dios y quiero abrirte mi corazón. Y ser una iglesia que no solo cree en Dios, sino ser una iglesia que vive a Dios. Va una vez de vuelta. No solo se trata de a Dios. ¿Y cómo así? Es que es fácil. Creer, la mayoría de la gente cree en algo. Es más, te puedo mostrar un montón de historias en la Biblia que encontramos las personas que como creían que Él podía darle una respuesta a su dificultad, iban a Él. Decían, es que Él, yo escuché que Él hace milagros, entonces el creer es como algo más sencillo. Y te puedo contar los 10 leprosos. Ellos creían que Él tenía la respuesta a su enfermedad. ¿Pero cuántos volvieron? 1. ¿Por qué? Porque el creer es fácil a veces. Lo difícil es el vivir. O como dirían los jóvenes, porque como decía la pastora, tenemos muchos jóvenes, 2 doritos después. Se hace difícil el vivir. Cuando Dios te dice, hay que hacer estas cosas, hay que vivir estas cosas, hay que poner en práctica. Entonces ahí es cuando los 10 leprosos dicen, no, 9 dicen, no, mejor anda vos, nosotros ya fuimos sanos. Porque el creer es fácil, pero el vivir es difícil. Pero yo creo que Dios está llamando a una iglesia que pueda vivir lo que es ser la iglesia de este tiempo. ¿Y qué es ser la iglesia de este tiempo? Es una iglesia que entiende los valores del reino y que los aplica. Porque el reino fue establecido cuando Jesús vino. Nada, esto es lo que voy a predicar, pero no importa, ¿no? Pero es cuando Él vino, Él estableció el reino. Y Él hizo, primero Él dice, el reino se les ha acercado a vosotros. Pero llega un momento que les dice a los discípulos, ahora la posta de ustedes. ¿Y qué les dice? Ustedes deben anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y después de hacer eso, dice, entonces después sanen, liberten, resuciten. Es que eso es lo que ha sido establecido con el reino. Entonces yo veo, wow, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que Dios quiere una iglesia activa que crea, pero que viva los valores del reino. Y entonces yo me puse a buscar en la palabra junto con mi señora, y el Dios nos dio una iglesia que sinceramente es extraordinaria. Y yo quiero que me acompañes a Apocalipsis,
Wow, Apocalipsis. Sí, vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Lo otro lo usé solo para abrirte mi corazón y expresarte aquello que en verdad entiendo que Dios quiere para este tiempo, para tu vida, para mi vida, que puedas creer en el reino de Dios, que puedas visualizar eso y entiendas eso para que ahora puedas ver cuál es la iglesia que Dios quiere para tu vida, para vos que sos la iglesia en este momento. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, hay una iglesia que nadie veía y dice así la iglesia de Filadelfia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia. No vamos a entrar en detalles, pero el pastor es esa figura que Dios utiliza para Dios bendecir a su gente. Y entonces él dice, este es el mensaje. Y miren esto, y yo quiero que usted después lo desglose. Yo solo lo voy a introducir, después usted lo va a analizar y lo va a leer y va a estudiarlo después con su pastor. Pero dice, este es el mensaje de aquel que es santo. ¿Cómo es? Santo, que es verdadero. Y acá esto es clave, el que tiene la llave de David. Y acá miren lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Y miren qué interesante. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una ¿qué? Puerta que nadie puede cerrar. Y miren qué bueno. Tienes pocas fuerzas, le dice. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Amén. Wow, no sé si logramos ahora entender, pero yo quiero hablarte de una iglesia que Dios sí vio. Una iglesia que nadie se había percatado, una que recibe uno de los 7 mensajes, pero con un mensaje poderoso de parte de Dios. Una iglesia que parecía insignificante, una iglesia que estaba rodeada de gente que había sido rechazada por seguir a Jesús, que lo habían expulsado de la sinagoga, que lo habían sacado de su cultura. Una iglesia que se sentía sin fuerzas, pero que tenía valores bien establecidos. Una iglesia que marcó el corazón de Dios y que hoy vos y yo vamos a ver para decir, wow, yo quiero ser una iglesia que mueva el corazón de Dios. Y entonces yo miro una iglesia tan pequeña, establecida en un lugar tan importante, pero tan insignificante para una cultura. No sé si sabemos la historia, solo para contarte rápido, pero la iglesia de Filadelfia era una iglesia establecida en un lugar que se llamaba bisagra, puente. Era un lugar donde conectaba con varias culturas de alrededor. Y los griegos habían mirado ese lugar para que ese lugar fuera una puerta para que el idioma griego se corriera por todos los lugares. Lo que no se dieron cuenta que había alguien más que estaba mirando por encima y era Dios. Y usa la misma iglesia que ellos entendían para correr el idioma griego para que corra el evangelio. Utiliza una iglesia insignificante para la sociedad, pero poderosa para Dios. Pequeña, con cansancio, pero con unas grandes virtudes. Y la primera virtud que yo quiero hablarte es una palabra que parece que pasó de moda, pero no pasó de moda. Y es la iglesia que se llama iglesia fiel a Dios. Dice, ellos se han guardado fieles a Dios. Entonces, ¿qué es lo que los caracterizaba? ¿Qué es lo que hacía que los fueran diferentes? Que eran fieles a Dios. Ustedes se han mantenido fieles y han guardado mi palabra, dice. Han guardado mi nombre. Y entonces yo hoy los veo. Yo hoy los exalto. Nadie los mira, pero yo hoy los miro. Entonces, ¿qué me querés decir, pastor? Te quiero decir que cuando tú eres fiel a Dios, Dios te ve. Cuando tú eres fiel a Dios y guardas su palabra y cumples sus mandamientos, Él es fiel y te mira también. Y hay un par de cosas claves en esta historia, que es lo que yo quiero ir llevándote de a poco. No sé si logramos ver, pero Dios le dice a esta iglesia, es que tú estás con pocas fuerzas, pero has sido tan fiel que yo te voy a recompensar. Y yo quiero mostrarte qué poderoso es eso, porque yo quiero mostrarte que la lealtad, que son palabras poco comunes, son cosas que Dios exalta. Hay un
punto clave antes de mostrarte esos puntos es cómo Él se presenta. Hoy no puedo entrar en detalles, pero Él no comienza diciendo, he aquí el que abre puertas. Eso lo hace como la consecuencia de una obediencia. Él no comienza diciendo, he aquí yo el que abro puertas para que vos puedas alcanzar cosas. No, no. Eso lo hace porque es algo natural de Él cuando uno es fiel. Es que hay cosas que son esencia de Dios, que son inamovibles. Y saben que lo que Él sí comienza diciendo, he aquí el santo. ¿Y por qué Él comienza diciéndole a una iglesia que es fiel, he aquí el santo? Es que sin duda que en medio de tantas culturas, tantas situaciones que ocurrían, Él decía, la santidad, el ser santo es clave. Entonces, hoy estamos viviendo muchas veces lo mismo. Tenemos muchas cosas alrededor, muchos pensamientos. Está mucho a la mano, muchas ofertas. Bueno, ahora tenemos gente que se cree perro, gato, eso es otra cosa, ¿no? Pero tenemos muchas cosas ahí en la vuelta, pero Él nos dice, la santidad no ha pasado de moda. Si tú quieres ser una iglesia relevante, amada iglesia, la santidad debe ser algo que te caracterice. Y entonces Él no solo dice, debo ser santo, no voy a entrar en detalles, solo te estoy mostrando algunas cosas. No solo le dice que es santo, sino que dice, yo soy el verdadero. ¿Por qué el verdadero? Es que había tantas corrientes, tantas ideologías como hoy, y Él le dice, aquí yo soy el verdadero. Yo soy el verdadero, el único. Y nosotros recordamos que dice, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces me encanta ver una iglesia que marca la diferencia en una cultura que estaba en caos. ¿Cómo así? Es que la iglesia se caracterizaba por estar en un lugar que había muchos terremotos. Usted lo puede googlear o le pregunta a ChatGPT, como usted quiera. Pero el lugar decía la cultura que tenían todo el tiempo terremotos. Las casas tenían rajaduras, la gente escapaba del lugar porque siempre había movimientos de tierra. Pero en medio de eso, en medio del caos y la dificultad, había algo, una iglesia. Una iglesia bien parada, una iglesia fiel, que a pesar de que había sido rechazada, a pesar de que habían sido dejados de lado, se mantenían fiel ¿a quién? A Dios. ¿A qué? A su palabra. ¿A qué? A sus mandamientos. Y eso los posicionó ¿en dónde? En la mirada de Dios. ¡Wow! Y después les dice algo que no lo voy a introducir, solo te lo cuento. Y le dice, el que tiene la llave de David. ¿Qué tendrá que ver la llave de David acá? No entendí nada cuando lo leí por primera vez. La llave de David. Y después te invito a que tú leas Isaías 22, donde dice que había un mayordomo. Ese mayordomo era el encargado de abrir la puerta. ¿Y qué hacía cuando entraba? Era el que le daba acceso a la gente al rey. Entonces ustedes quiero que entiendan la simbología que está utilizando. En esa instancia había una persona encargada de abrir la puerta para que pudieras tener acceso al rey. Ahora él dice, yo soy la llave. Yo soy el que da acceso al rey. Y soy el que está con ustedes. ¡Wow! No sé si logramos hoy visualizar, amada iglesia, pero esa era una iglesia que impactaba. Y que el propio Dios le dice, yo soy ahora el camino. Y qué interesante porque Él le dice, ahora le toca a ustedes. Entonces somos nosotros, la iglesia, los encargados de llevar a la gente delante del Rey. Porque Él es el que le ha delegado a la iglesia la obra para este tiempo. Pero permitidme hablarte de cosas que abren la fidelidad. Esas puertas que abre la fidelidad. Primero, dice, Dios le abrió una puerta. No fue una puerta pequeña, sino que fue una gran puerta. Y una gran puerta significa oportunidades, alcance y propósitos. Entonces no es así nomás, no, que cuando tú eres fiel y cuando Dios tiene tu mirada y tiene tu atención y logra, Él dice que Él abre puertas. Y esas puertas que Él abre dice que nadie las puede cerrar. Y esto lo he contado en varios lugares porque muchas veces lo escucho y es, mira pastor, no sabes cómo Dios me está bendiciendo, pero no le cuento a nadie porque me envidian. ¿Alguna vez escucharon eso? No, acá no pasa, Leo, pero allá en Suárez pasa. Dice, no pastor, no le contamos nada a nadie porque nos envidian. Y si nos envidian, nos secan.
Yo quiero decirte, amado hermano, que las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Ni la envidia, ni el diablo, ni ninguna cosa que se levante. Porque las puertas que Él abre, dice, nadie las cierra. 2. Dios lo defendió públicamente. Jesús propone que aquellos que lo rechazaban o los discriminaban, Él los iba a defender. Una iglesia fiel es una iglesia que tiene el respaldo de Dios. 3. Los guardó en medio de las pruebas. Bueno, no sé si nos damos cuenta, pero todo esto lo provoca una iglesia fiel. Una iglesia que guarda su palabra. Y tú dirás, bueno, qué interesante todo eso. Pero yo te quiero decir que para ser la iglesia del 2026, para ser la iglesia que pueda marcar la diferencia, necesitamos visualizar estas cosas, porque para eso están en la palabra de Dios. Para que digamos, bueno, ¿qué es lo que ellos hicieron que hoy nosotros podemos ser como iglesia? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Vos y yo somos la iglesia de Jesucristo de este tiempo. Entonces tú puedes visualizar lo que Dios vio en ellos para decir, yo quiero que Dios a mí me vea. Yo quiero que Dios me use en este tiempo. Y entonces yo te digo, aparte de eso, ahora te quiero llevar al segundo punto. ¿Qué es lo que necesitamos como individuos? Porque eso el Señor lo hizo con la iglesia que se puso en sus manos y fue obediente. Pero hay una realidad bien importante y es, ahora necesitamos como iglesia algo que Él ya nos dejó. Algo que Él ya estableció y fue su Espíritu Santo. Y para eso quiero que me acompañes a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y te voy a llevar ahora, eso fue lo que la iglesia hizo y marcó el corazón de Dios. Pero ahora yo quiero hablarte a vos que sos la iglesia, lo que tienes que hacer para marcar la diferencia en este tiempo. Y lograr ser esa iglesia que te acabo de leer. Y lograr ser la iglesia que te voy a leer más adelante. Y dice así, si me acompañás, si me aman, ¿sí qué? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice, ¿a quién? Al Espíritu Santo, quien nos ¿qué? Nos guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque Él ahora vive con ustedes y ahora nosotros diríamos y con nosotros. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Amén. Wow, yo quiero mostrarte esta palabra que para mí es clave para tu vida ahora. Yo quiero que veas lo que es la iglesia que Dios mira, pero ahora quiero que veas lo que el individuo o la persona debe hacer para ser esa iglesia. Y lo que la iglesia debe ser es esta gran cena del Señor. Quiero que me acompañes en esta historia, en unos momentos. Era la última semana de Jesús en la tierra. Estaba con los suyos. Se sentó en esa mesa, se ciñó el lomo, lavó pies y empezó a enseñar lo que ellos necesitaban saber para lo que iba a venir. Sabían lo que iba a acontecer. Y Él empieza a abrir su corazón. Porque esto es una realidad y es cuando uno está en esos momentos ya a punto de partir de esta tierra, no habla cosas que son insignificantes. Habla de las cosas que son trascendentes, que son claves, que son importantes. Llama a los suyos, les habla de cuánto les ama. No le importa si tiene auto, casa, negocios. Lo que le importa es estar con los suyos y decirle lo que ama de ellos y lo que quiere para ellos. Hey, no sabes, anhelo esto para vos. Me estoy por ir, pero quiero que sepas esto. Y eso pasó con Jesús. Yo quiero que lo veas como humanamente, porque Él fue un ser humano igual que yo y que vos, sentado en la mesa con sus discípulos y hablando con ellos. Y le dice, es que necesito que sepan esto, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán momentos y circunstancias difíciles. Entonces yo necesito que ustedes entiendan esto, primero que me amen. Y entonces Él le dice, es que tengo algo que decirles. ¿Y qué es? Es que hay un nuevo mandamiento. ¿Un nuevo mandamiento? Sí, hay un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Les dice en esa cena. Es que me amen a mí sobre todas las cosas, pero después a su prójimo como a sí mismo. ¡Wow!
Es que en esa cena clave le empieza a decir, es que si me aman, si hacen mi voluntad, si guardan mis mandamientos, si ponen en práctica y entonces no solo creen y viven el Evangelio y son llenos de la presencia del Espíritu Santo, marcará la diferencia. La gente los mirará y dirán, estos son de Él, estos huelen como Él. Es que cuando veían a ellos y los discípulos decían, ese es de Él, porque es igual a Él. No sé si nos damos cuenta, amada iglesia, pero Él les dice a sus discípulos, necesito que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, si queremos ser la iglesia del 2026, la iglesia de Filadelfia, es que ellos entendían la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Ellos buscaban esa llenura, ellos buscaban el estar llenos de Él, porque es la única forma de mantenernos firmes en los momentos difíciles. Es que cuando estamos llenos de su presencia, se podrán mover algunas cosas, pero si tenemos puesta la mirada en Jesús, seremos como la iglesia de Filadelfia, que aunque hay terremotos alrededor, nos mantenemos fieles a sus promesas, a su palabra, a lo que nos ha declarado. Y ahí nos mantenemos. Y nada nos mueve. Y se puede mover un poco la estructura, se moverá, pero yo me mantengo fiel. Y entonces eso abrirá lo que anteriormente te acabo de decir. Las puertas de bendición para tu vida. ¿Me hablas de un evangelio de prosperidad? No, pero Dios bendice al que es fiel. En todas las áreas de la vida, no solo económicas, de forma integral. Y entonces Él les dice todas estas cosas. Si me amas, enviaré otro abogado defensor. Y quiero nombrarte, yo sé que acá lo han hablado muchas veces, pero déjamelo nombrarte como el griego lo veía, al Paracletos. ¿Qué es el Paracleto? El Espíritu Santo. Yo sé que ustedes lo saben, solo para nombrártelo así. Miren lo que el griego entendía del Paracletos, porque recordemos que está hablando a ese tipo de cultura. Alguien llamado para estar al lado del otro, alguien que era un abogado defensor, alguien que era un consejero, alguien que era un experto en el área, alguien que daba aliento, alguien que daba dirección, alguien que desafiaba, alguien que daba vigor, alguien que daba entusiasmo, alguien que daba... En otras palabras, es el que capacita para caminar día tras día, día tras día en la vida. Es el que te da vigor, es el que te da dirección, es el que te guía, es el que te ayuda a tomar decisiones. Amada iglesia de Dios, estamos hablando de que queremos ser la iglesia del 2026. Necesitamos de Paracletos, necesitamos el Espíritu Santo. No hablo del griterío, no hablo de esa área, hablo de la vivencia del Espíritu, de manifestar las obras del reino. Porque hay un poco más adelante en el versículo 17 dice, porque el mundo no lo va a conocer porque no le busca, porque no les interesa. Y para eso necesitamos la iglesia, para que manifiesten las obras del reino. Porque dice que la sociedad clama la manifestación de los hijos de Dios. Y ese eres tú y soy yo. Una iglesia que manifieste las obras, porque ellos nunca la van a encontrar, porque no les interesa conocer a Dios, porque en su corazón están enfocados en sí mismos. Bueno, ahí tenés, se creen perros, andan buscando. Hay unos que fueron al veterinario el otro día, no sé cuántos lo vieron, fueron al veterinario, bueno, está otro tema, pero es que eso es lo que hay en el corazón de la gente. Piensan en sí mismos, en sus propios deseos nomás, en complacer sus propias cosas. Pero yo miro que en las cosas de Dios es diferente. Pero necesitamos ser la iglesia de este tiempo, una iglesia que esté llena de su presencia, que sea fiel a sus promesas y su palabra, y entonces Dios hará la obra. Necesitamos ser una iglesia empoderada. Hace un tiempo el Señor me dio un pasaje que solo te lo voy a nombrar porque es parte de lo que te quiero compartir. Es un momento donde Pablo habla a la iglesia, por eso yo lo traigo. Y él le dice esta expresión, que sean iluminados vuestros corazones, para que logren entender el conocimiento de Jesús. Le está hablando a una iglesia. ¿Por qué le habla a una iglesia que sean iluminados? Una vez más, es que nosotros podemos creer, podemos conocer, podemos saber, pero necesitamos la iluminación de Dios para poder entender lo que ya fue revelado.
Te lo explico con una linterna. Si yo ahora tuviera una linterna en la mano, y acá hay mucha luz, pero si yo te alumbrara ahí adentro del aire, capaz que hasta vemos una araña que hay por ahí. Y vos decís, ay, no la había visto. Es que la luz es la que revela lo que está ahí. Y lo que Pablo le está diciendo a su gente es necesario que entiendan lo que ya fue revelado. ¿Y qué fue revelado? Jesucristo. Es que a veces nos ponemos medio místicos, ¿vieron? Y queremos que algo nuevo se nos revele. Ay, quiero esa palabra más rara, así. Es que no hay nada raro bajo el sol. Ya fue todo revelado en Cristo Jesús, en la cruz. Entonces, el propio Pablo le dice a su iglesia, amada iglesia, necesitamos que nuestros corazones sean iluminados para que podamos entender lo que tenemos que hacer como iglesia, vivir como iglesia y aplicarlo como iglesia. No hay nada nuevo, no es que hagas tal ritual y pase algo, no, ya está todo escrito en la palabra. Todo lo que tú quieres saber está ahí y todo lo que tú necesitas saber está ahí en la palabra de Dios. Por eso el propio Dios le dice a los de Fila, ustedes han sido fiel a mí palabra. Y como han sido fiel, las puertas se han abierto. Entonces eso habla a mi corazón que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y entonces yo me quedo con dos partes. La iglesia que Dios ve y ahora veo lo que Dios quiere para mi vida como persona. Que sea llena de su presencia, que le ame a Él sobre todas las cosas, que sea lleno cada día más del Espíritu Santo, pero que ame también a mi prójimo. Y entonces ahí encuentro la fusión, lo que es la iglesia y lo que yo debo hacer. Y ahora quiero que me acompañes lo que pasa cuando una iglesia entiende las cosas de Dios, pero también entiende lo que quiere hacer. Y entonces ahí vemos lo que Dios hace con una iglesia llena del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. ¿Me dan 5 minutos más? Porque quiero que veas lo que Dios hace con una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo quiero que hoy veas conmigo que Dios mira a la iglesia que es fiel, que guarda su palabra, que Él anhela que sus hijos sean llenos de su presencia para poder ser esa iglesia fiel a su palabra. Y ahora quiero que veas cómo la iglesia que es fiel y las personas que se mantienen fiel a Dios y son llenas del Espíritu Santo provocan grandes cosas. Y si tú quieres que esta sociedad cambie, si tú quieres que este lugar cambie, si tú quieres que esta iglesia se llene, mira esto. Ahora, Señor, les dice, habían estado presos por haber sanado a alguien, lo habían azotado, lo habían lastimado, etc. Se van y le dicen, ¿cómo vamos a dejar de hablar de aquel que hace el cambio en nuestra vida? Nunca nos vamos a callar, vamos a seguir contándole a todos. Y después de azotarlos los largan y ellos no se van a llorar, no se van a quejar. Ay, pastor, ¿sabe lo que? Me fue mal, no vengo más a la iglesia. No es acá, no, eso pasa mucho en Suárez. Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Van a donde estaban todos, que orando, buscando su presencia. Ser llenos, y llegan a ellos y le dicen, no saben, nos azotaron, dicen que nos callemos, pero no tienen idea. Y miren esta oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo. Después usted predica de esa palabra, pastor. Denuedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios y sanidades. ¿Mediante el nombre de quién? De tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Y qué entonces volvió a pasar? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! Ahí tendría que decir usted. ¡Wow! Amén. Si va a aplaudir, aplauda ahí para el Señor. No sé si lográs, iglesia, entender lo que te quiero contar, pero una iglesia que entiende la fidelidad, que vive el Evangelio, que es llena del poder del Espíritu, se vuelve una iglesia así. Una iglesia que predica con denuedo, y no solo que predica con denuedo, sino que Él dice, permítenos que mientras vayamos predicando, las señales nos acompañen. Ah, no fue solo para los apóstoles, es para la iglesia de este tiempo. Los milagros siguen activos, la libertad sigue activa,
las sanidades siguen activas para la iglesia del 2026. Para la iglesia que cree, vive el Evangelio de Jesús. Y tú dirás, ay, ¿están así? Sí, y te lo termino con esto. Mientras Jesús llama a sus discípulos y les dice, he aquí, mientras vayan, búsquenlo en el pasaje, mientras vayan, prediquen. Ah, ¿cuándo? Es que mientras vayan. ¿Cómo? Sí, en la vida. No el domingo en el culto, no el miércoles en el culto de oración o el día que tengan oración. En la vida, mientras vayan, mientras caminen, en el trabajo, en el estudio, en el lugar donde estás, mientras vayas, predicá. Y después que predicás, entonces ahí dice el versículo 8 de Mateo, entonces empezarán a sanar enfermos. Porque eso va a provocar que vengan los enfermos. Entonces ahí van a liberar a los endemoniados, van a sanar a los leprosos y van a resucitar muertos. Pero eso va a comenzar cuando empieces a predicar la palabra mientras vas. Entonces eso nos impacta porque esa es una iglesia llena de la presencia de Dios. Y es lo que Dios quiere para este tiempo, amada iglesia. Si queremos lograr impactar en nuestra sociedad, me gusta porque en ese pasaje que te acabo de leer de Mateo, o parafrasear de Mateo, a veces nos quedamos solo con la palabra testimonio, que el testimonio es clave para muchas cosas. Pero Él no les dice a sus discípulos, mientras se vayan, pórtense bien. Él le dice, mientras vayan, prediquen. No, yo tengo un testimonio, pastor, soy de la secreta. Trabajo y soy de la secreta. Nadie sabe que soy cristiano, pero me porto precioso. Es que eso no sirve. Lo que sirve es predicar de Jesús. Hablar de lo que Dios ha hecho. Porque Él les dice, permítenos que con denuedo hablemos esto. Hablemos de tu evangelio. Y entonces mientras eso ocurra, Señor, entonces empieza a hacer milagros y sanidades. Yo quiero que este tiempo la sociedad necesita urgente esto. Una iglesia que manifieste las obras del reino. Que no solo las cuenten. Porque es muy diferente el contar al vivirlo. Una vez más. Porque, no sabes, sí, yo cuando era chiquitito, aquellos que hemos nacido en la iglesia, yo cuando era chiquitito, conté que Dios hacía grandes cosas. Las nuevas generaciones deben vivirlo, no solo deben escucharlo. Yo estoy, capaz que es porque trabajamos mucho con gente joven, pero mi anhelo en mi corazón es que las generaciones modernas o jóvenes tengan el impacto de lo que Dios hace. No, a mí me lo contaron mis papás, sí, que Dios hacía cosas, sí. Y yo te puedo contar lo que Dios ha hecho con mi vida y a través de mi vida, muchas cosas. Pero también te puedo contar que cuando tenía 15, 16 años, el pastor me decía, andá a orar a los hospitales. Y nos subíamos al ómnibus y nos íbamos a orar. Andá y hacer evangelismo en las calles y predicar en las plazas. Y armábamos un grupo y experimentábamos cosas increíbles. Pero no lo puedo yo solo vivir, necesito que tú también lo vivas y que las nuevas generaciones lo vivan. Que amen a Dios y empiecen a experimentar lo que Él nos ha dejado a nosotros en la iglesia. ¿Y qué nos ha dejado? Su presencia. Cuando nosotros dice, vos tan solo ve y habla, y ahí uno empieza a hablar con la gente y te encontrás con casos donde, te voy a contar un ejemplo y ahora sí termino, prometo terminar, de un vecino de casa. El Señor me dice, tenés que predicarle al vecino que está al frente. ¿Y viste que te ataca qué? La vergüenza, ¿no? Es el vecino, me ve todos los días. No, tenés que ir a predicarle al vecino. Y es una muchacha joven. Y yo le digo a María, no voy a ir solo, acompáñame, porque si no va a decir, el vecino me viene a cargar, ¿no? Le digo, no, acompáñame. Y vieron, tipo nene chico, y soy pastor y viejo, pero pasaba por la puerta y miraba a ver si la veía, y no la veía. Digo, no, golpeo. Me salió el testigo de Jehová, y dije, si hago así, hermana, me sentía testigo de Jehová y no me animaba a hacerlo. ¿Se entiende? Y yo digo, que me da vergüenza. Y pasaba por la puerta y miraba y decía, no está. Porque si uno como que está, le dice, vecina, ¿cómo anda? Y como que te acercaba, ¿viste? Pero no pasaba hasta que un rato le digo a María, no aguanto más. Voy a tener que ir. María me decía, no, andá vos, yo estoy acá, no pasa nada. Y salgo a la puerta y ¿quién sale? La vecina. Y yo, ¡vecina! ¿Viste? No sabía cómo llegar a la vecina. Y ahí me acerco a la vecina y le digo, que Dios me ha llamado a decirte algo. Y a medida que me pongo a hablar con ella me dice, hace 3 días que viene gente a hablarme de Dios. Vos sos el tercero.
Vinieron a golpearme en las manos y me vinieron a hablar de Dios. Tú sos el tercero. Y bueno, mira, yo no sé lo que Dios quiere contigo, pero Dios te ama. Es que en el yendo, es que en el caminando, es que debemos hablar de Jesús. Entonces, con esta historia te hablo de la humanidad. A veces tenemos que luchar con el orgullo, con la vergüenza. Porque la vergüenza es orgullo. ¿Qué dirán? Creo que tenemos que tirar por tierra todo paradigma o pensamiento de no puedo orar por los enfermos porque no se pueden sanar. Y si no se sana va a seguir enfermo y estaba enfermo. ¿Y qué te va a limitar a que ores por alguien? Empezá a creerle a Dios. Empezá a creer que Dios te puede utilizar para ayudar a alguien que está en opresión, que está endemoniado, que está en cautiverio. Y dice, ay, pero yo no soy el digno, no tengo el don. Es que no se trata solo del don. El don es parte y es parte de verdad. Lo vemos en la palabra. Pero dice que esto es para todos los que amamos a Dios. Que tenemos el derecho porque no se trata de nosotros. Se trata de lo que está en nosotros. Y dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros. Ah, no es menor. No. Es que a veces pensamos que el Espíritu Santo que está en nosotros es más chiquitito. No es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús, es otro. No, te quiero decir que es el mismo, dice la palabra. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús es el que hoy mora en vos. Entonces te animo a que le creas a Él. Ponete de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder lograr ser la iglesia de este tiempo, de este 2026. No sé si pasan músicos, oramos con la pista, como quieran. Señor, gracias. Acompáñame ahí en tu lugar, no te distraigas. Aprovechemos a buscar de su presencia en esta hora. Dile, Señor, gracias. Primero empezá a buscarlo ahí en tu lugar, después empezamos a orar por otras cosas. Empieza a abrir tu boca y dile lo que tú sientes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos ha escogido. No te quedes callado, yo no te escucho. Yo quiero que tú hables con el Señor.